¿Estamos ahí? Muy buenas tardes, hermanos apóstoles de la palabra. Estamos hoy en este día, hoy martes, en nuestra reunión, como cada 8 días. Y pues también saludamos a todos aquellos que se están conectando de los diferentes países, que sabemos que tenemos gente de otros países. Pues también bendiciones para ustedes, hermanitos, que Dios los bendiga. Pues bienvenidos a Apóstoles de la Palabra, a este medio que es muy buenísimo para transmitir la palabra de Dios. Y vamos a dar inicio con nuestro tema de hoy martes. Hoy martes tenemos un tema muy buenísimo, que es el tema del sacerdocio en la iglesia de Cristo, en la iglesia católica. Vamos a ir descubriendo por qué dentro de la iglesia católica nosotros tenemos sacerdotes. ¿Quién los nombra sacerdotes o por qué existen los sacerdotes dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia de Cristo? Sabemos que siempre escuchamos por aquí y por allá, especialmente a los no católicos, que el sacerdocio no existe más, que Jesús lo eliminó, que ya no existe. Eso era del Antiguo Testamento, que ya en el Nuevo Testamento ya no hay sacerdotes según ellos. Pero hoy vamos a comprobar con la Biblia que sí existen los sacerdotes en el Nuevo Testamento, que son mandados por Dios, elegidos por Dios, por Jesús. Entonces, si vamos a escudriñar la Biblia, vamos a ir mirando que sí existe el sacerdocio. Por lo tanto, nosotros debemos de sentirnos orgullosos, privilegiados, contentos con tener nuestros sacerdotes, que ellos son los representantes de Cristo aquí en la tierra. Aunque mucha gente a veces no lo entiende, no lo reconoce, principalmente fuera de la iglesia, no reconocen este ministerio de los sacerdotes o del sacerdocio ya en el Nuevo Testamento. Muchos creen por allá en el Antiguo Testamento porque se menciona, pero no se han dado cuenta, no han leído en el Nuevo Testamento que Jesús sí deja un nuevo sacerdocio dentro de la iglesia católica, dentro de la iglesia de Cristo, de Jesús. Y vamos a ir descubriendo, vamos a ir mirando allá en el Antiguo Testamento el sacerdocio, qué papel tenía en el Antiguo Testamento. Y vamos a mirar en el Nuevo Testamento luego. Vamos a comenzar con una cita bíblica de Josué capítulo 3 versículo 14 al 17. Josué capítulo 3 versículo 14 al 17. Vamos a mirar qué importancia tiene el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Una gran importancia, o sea, que ahí vamos a mirar que sí son elegidos por Dios, que son representantes ante Dios, que están al frente del pueblo. Vamos a mirar allá en Josué capítulo 3 versículo 14 al 17, a ver qué nos dice la Biblia ahí. ¿Lo tiene, hermana? Sí. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban... Los sacerdotes, ahí miramos primer parte o primera característica, que los sacerdotes, ya está hablando de sacerdotes. Vamos a mirar esos sacerdotes, ¿qué hacían en el Antiguo Testamento? ¿Qué papel tenían en el Antiguo Testamento? Siga. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. A la cabeza del pueblo. El sacerdote, el sacerdocio, tanto Antiguo Testamento como Nuevo Testamento,
se ponen a la cabeza del pueblo, al frente del pueblo. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios. Para eso los dejó Dios, para que estuvieran frente al pueblo, que guiaran a su rebaño, al pueblo de Él, de Dios. Siga. Era el tiempo de la cosecha y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca y apenas tocaron el agua los pies de los sacerdotes. Apenas tocaron el agua los pies de los sacerdotes. Vamos a mirar qué dice la Biblia ahí. ¿Qué poder tenía ese sacerdocio en el Antiguo Testamento? Que tan solo con tocar el agua en sus pies, vamos a mirar qué pasa con el agua. Siga. Y apenas tocaron el agua los pies de los sacerdotes que transportaban el arca, el caudal que bajaba de arriba se desbordó y se amontonó una gran distancia a la altura de Adán. Siga. El pueblo vecino de Sartán, durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar de la Araba, el mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas, de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Entonces ahí miramos que cuando los pies del sacerdote toca el agua, las aguas se detienen. ¿Y qué pasa? Así puede pasar el pueblo de Dios sin mojarse, con el poder de los pies del sacerdote. ¿Qué quiere decir ahí la Biblia? Teológicamente quiere decir la Biblia que son elegidos de Dios. Los sacerdotes son elegidos de Dios, los ungidos de Dios, que por lo tanto ellos tienen el respaldo de Cristo o de Dios aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios y los puso al frente del pueblo. ¿Para qué? Para que de esa manera guiaran al pueblo y lo llevaran a la salvación. Siga. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco. Inmóviles hasta que la gente iba a pasar. Se quedaron ahí inmóviles hasta que la gente pasara. Y la agua estaba detenida. Siga. En medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo, Israel pasó por un camino seco. Israel pasó por un camino seco. ¿Por qué? Porque las aguas se detuvieron cuando tocaron los pies de los sacerdotes y el pueblo pasó por un camino seco. Fíjese desde el Antiguo Testamento qué poder tiene el sacerdote, pero vamos a mirar esto. No por el poder de ellos, sino por el poder que Cristo, que Dios les da, les otorga. Entonces ahí miramos cómo sí son elegidos de Dios, porque al tocar el agua se detienen las aguas y el pueblo, dice, Israel pasó en el camino en seco. Entonces ahí miramos la importancia del sacerdocio en el Antiguo Testamento, que hay muchas citas bíblicas más que hablan del sacerdocio, pero vamos a mirar solamente una más y luego vamos al Nuevo Testamento. Vamos a leer Levítico capítulo 16, versículo 32. Vamos a mirar qué nos dice la Biblia ahí. Ya sabemos que el sacerdocio del Antiguo Testamento tiene un gran poder que Jesús, que Dios le da a ellos. ¿Para qué? Para que guíen al pueblo de Dios, a su pueblo, a Israel. Vamos a leer en Levítico capítulo 16, versículo 32. El sacerdote
El sacerdote, nuevamente, el sacerdote, vamos a mirar el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote? Sigue. El sacerdote, al que hayan ungido y consagrado. Al que hayan ungido y consagrado. Entonces, el sacerdote no es cualquier persona. El sacerdote, al ungido, al que eligieron, entonces lo eligen y lo consagran. ¿Pero quién? Dios. Dios lo elige y Dios lo consagra. O sea, no es cualquier persona. El sacerdote no es cualquier persona. Por eso yo les digo y les repito que nosotros dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia católica, debemos de darle gracias a Dios por nuestros sacerdotes, cuidar a nuestros sacerdotes, valorar a nuestros sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos son los elegidos y ungidos de Dios. Así lo dice la Biblia. Sigue. Para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá con las vestiduras de lino. Ahí dice, ¿verdad? Que al sacerdote, al elegido, al ungido, y que para hacer la expiación, ¿quién hacía la expiación en el Antiguo Testamento? El sacerdote. O sea, no hay otras personas, no hay nadie más que el sacerdote, el que hace la expiación. En otras citas bíblicas habla mucho más de lo que hacían allá, los sacrificios de animales y pues los holocaustos y todo esto, pero lo vamos a mirar como quiera en el Nuevo Testamento, porque va hablando en el Nuevo Testamento, habla del Nuevo y del Antiguo. Entonces ahí nos va a hacer mirar las dos partes, Antiguo y Nuevo. Ya miramos allá el poder del sacerdote, que teológicamente ya dijimos que es el poder que Dios les da, que son elegidos de Dios, ungidos de Dios. Entonces, por eso es que al tocar el agua, el sacerdote, con los pies del sacerdote, las aguas se detienen. Qué importancia o qué poder, ¿verdad?, dado por Dios. Vamos a leer en el Nuevo Testamento, en Hebreos capítulo 5, versículo 1, vamos a mirar ahí que nos va a decir la Biblia acerca del sacerdote. Nuevo Testamento. Ahorita lo vamos a leer y vamos a mirar Hebreos 5, 1 por ahí al 4 al 5. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Entonces ahí miramos estas características ya en el Nuevo Testamento, que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representa en las cosas de Dios. ¿Qué decía allá en Josué 3:14 en adelante? Que Dios puso al sacerdote al frente del pueblo. ¿Qué dice aquí en Hebreos? Que todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y nos representa en las cosas de Dios. Entonces nos representa en lo que se refiere a Dios, no en las cosas del mundo, no en cualquier cosa, no. Nos representa en las cosas de Dios. Fíjese la importancia que es el sacerdote. También aquí ya miramos una parte en el Nuevo Testamento. Vamos a seguir mostrando, vamos a seguir mirando la importancia que es el sacerdote, o que tiene el sacerdote dentro de la iglesia de Cristo. Siga. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Entonces, mucha gente dice, ¿cómo es posible que dentro de la iglesia católica tengan sacerdotes? ¿O por qué?
¿quién los nombró sacerdotes? Si son personas pecadoras, como cualquier otra persona, pues eso ya nosotros lo sabemos desde siempre. Ahí lo está diciendo la Biblia, que el sacerdote también ofrece sacrificios y holocaustos por sus propios pecados, como por los del pueblo. Entonces, no es nuevo para nosotros de que nos digan por acá, por aquí o por allá, fuera de la iglesia o donde sea, que el sacerdote es un pecador. ¿Cómo es que vamos a ir a él si es una persona pecadora peor que nosotros? Así dice mucha gente. Pero como digo y repito, no es nuevo para nosotros y ya nosotros lo sabemos. ¿Por qué? Porque ahí está escrito que el sacerdote también es un pecador. Por lo tanto, pues también él ofrece sacrificios y holocaustos por sus propios pecados, como por los del pueblo. Siga. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados. Ahí está, por sus propios pecados. Entonces no es nuevo para nosotros. Dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia católica, ya sabemos que el sacerdote es un pecador, pero aún así lo eligió Dios. Siga. Debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Nadie se apropia esta dignidad. Nadie se apropia esta dignidad. Nadie. Entonces, dentro de la iglesia de Cristo, dentro de la iglesia católica, es una dignidad para el sacerdote. Debería de haber muchísimos más sacerdotes, pero lamentablemente la gente no se da cuenta, los jóvenes no se dan cuenta que el ser sacerdote es una dignidad. Podemos mirar que hay muchos jóvenes, muchas personas, en ese caso jóvenes, hombres, que estudian diferentes carreras, diferentes en universidades, diferentes diplomados o lo que sea, pero muy pocos son los que estudian para ser sacerdote. Y es una dignidad, entonces una dignidad que Dios les da a estas personas, a estos hombres de Dios, a estos sacerdotes. Y eso pues me gustaría que todo sacerdote se diera cuenta, todo sacerdote, tanto todo laico, toda persona, todos los hombres, que es una dignidad ser sacerdote. Nadie se apropia esa dignidad, sino que es llamado por Dios. Siga. Nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios. Sino que debe ser llamado por Dios. O sea, ¿qué más grande, no? ¿Qué más grande regalo o qué más grande privilegio para un sacerdote? Ser llamado por Dios. No es cualquier cosa ser un sacerdote. Ser un sacerdote es una dignidad, un ungido de Dios, un elegido de Dios. Como quisiéramos que hubiera tantos y tantos sacerdotes. Sabemos que hay pocos sacerdotes en nuestra iglesia católica y siempre necesitamos más sacerdotes. Por eso yo les animo, hermanos, hermanas que me escuchan, que animemos a los jóvenes, que animemos a las personas o hombres solteros, claro, solteros, jóvenes, que entren al seminario, que prueben esta vocación para ver si son llamados, elegidos por Dios, porque ahí lo dice la Biblia. Repita esa misma última palabra que leyó. Sino que debe ser llamado por Dios. Sino que debe ser llamado por Dios. O sea, el sacerdote no se apropia esa dignidad por sí solo, sino que tiene que ser llamado por Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición para todos los sacerdotes que son llamados por Dios, elegidos por Dios, pero que están haciendo su trabajo
bien correctamente, que están haciendo su trabajo como Dios lo pide. Entonces, ahí miramos la grande importancia que es el sacerdocio en el Nuevo Testamento. Ahí termina el 4, el 5. Termina hasta donde dice como lo fue Aarón, el 4. El 4. Bueno, ahí termina del 1 al 4. Entonces, ahí miramos ya la importancia que tiene el sacerdocio dentro de la Iglesia Católica. No sé si me quiera repetir ahí mismo el 2, si no me equivoco, el 2, versículo 2, ahí mismo, ¿qué dice el 2? Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados, al igual que por los del pueblo. Debe ofrecer sacrificios por sus propios pecados que por los del pueblo. Ahora pregunto, sabemos que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, ¿verdad? Sacrificios de animales. El sacerdocio del Antiguo Testamento lo hacían con animales. Ahora pregunto, ¿en el Nuevo Testamento ustedes creen que hay sacrificio? Sí, sí hay sacrificio. El de Cristo. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 9, versículo 15, que sí hay sacrificio. ¿Cómo vamos a ir descubriendo de que en el Antiguo Testamento se hacían sacrificios, o sea, el sacerdote hacía los sacrificios, y ya en el Nuevo Testamento lo vamos a mirar, porque mucha gente puede decir, pero ahí no nos está hablando nada de que Dios haya dejado el sacerdocio. Vamos a ir comprobando poco a poco, vamos a ir comprobando. Ahí nos va a decir que sí, en el Nuevo Testamento sí tenemos el sacrificio de Jesús. Sí tenemos un nuevo sacrificio. En Hebreos capítulo 9, versículo 15. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Por eso Cristo es un nuevo mediador, nuevo, ¿verdad? De una nueva alianza. Sigue. Por su muerte fueron... Por su muerte. Entonces ahí miramos que sí hay un sacrificio por su muerte. O sea, un mediador que es Cristo, sabemos que es Cristo el mediador. Por su muerte sí hay sacrificio en el Nuevo Testamento. Sigue. Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Por su muerte fueron redimidas todas las faltas o los pecados, ¿verdad? Por su muerte de Jesús. Bueno, ahí quería mostrar de que sí hay un nuevo sacrificio ya en el Nuevo Testamento. ¿Quién hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. Ahora vamos a mirar que en el Nuevo Testamento sí hay un sacrificio, el de Cristo, pero ¿quién lo hace? Vamos a mirar, porque aún no hemos mirado quién hace ese sacrificio. Vamos a mirar en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante, y ahí nos va a decir, ahí nos va a mostrar quién hace ese sacrificio, quiénes son y por qué lo hacen. O sea, ¿con qué autoridad y por qué lo hacen? Siga, hermano. 11:23. Sí, 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. San Pablo nos está hablando, dice, yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido. Entonces ahí está diciendo San Pablo que él ha recibido del Señor, no del Papa, no de cualquier otra persona, sino de el Señor. San Pablo lo recibe del Señor, a lo que a la vez les ha transmitido. Siga. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y, después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Este es mi cuerpo, dice San Pablo, que es entregado por ustedes. Siga. Hagan
esto. Ahí los está nombrando sacerdotes, háganlo. ¿Quién hacía el sacrificio en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. ¿Quién va a hacer el sacrificio de Cristo aquí en el Nuevo Testamento? Los sacerdotes. Está hablando San Pablo. Repítalo atrásito y sigue. Después de dar gracias, lo partió diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Hagan esto en memoria mía. Allí los está nombrando sacerdotes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué quiere decir? Que recuerden, cada vez que lo hacen, que recuerden que Dios, Jesús, fue el que lo mandó. Jesús fue el que lo mandó. O sea, les da una orden. Hagan esto en memoria mía. Ahorita nos va a decir algo más importante, o bueno, algo tan importante que vamos a poder mirar que ahí. Bueno, esta primera parte nos está diciendo que ya Dios ahí, Jesús los nombró sacerdotes. ¿Quién hacía el sacrificio? El sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Quién hace el sacrificio acá en el Nuevo Testamento? El sacerdote. Entonces, no podemos decir que no es verdad. Solamente una persona atea, incrédula, que no le crea a Dios, que no le crea a Jesús, va a rechazar esto. Pero aquí está diciendo San Pablo que dice: hagan esto en memoria mía, sea el sacrificio, la Eucaristía. ¿Quién la celebra? Los sacerdotes, nuestros sacerdotes dentro de la Iglesia católica. Sigan. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo: esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Todas las veces que la beban. Todas quiere decir que siempre, ¿no? Todas las veces que la beban. Háganlo en memoria mía. Nuevamente, háganlo en memoria mía. Recuerden que yo fui el que los mandé, el que di la orden. Háganlo en memoria mía. Ahí está hablando Jesús. Bueno, está hablando San Pablo, pero son palabras de Jesús, de Dios. Siga. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Fíjense, cada vez que están bebiendo la copa, o el pan, ¿qué dice primero? Que beben de esta copa. Cada vez que beben de esta copa, están anunciando la muerte del Señor. Y si no me equivoco, ahí dice hasta que venga, ¿sí? Hasta que venga. Termínalo ahí. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan y beben de esta copa, están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Fíjense qué importante hay esta palabra de Dios. Cada vez que coman de este pan, dice San Pablo, y beban de esta copa, están anunciando la muerte del Señor hasta que venga. Ahí nos quiere decir que se tiene que hacer hasta que Cristo venga. Todo el tiempo. Por eso dice hasta que venga. ¿Hasta cuándo? Hasta la segunda venida. Entonces no es como mucha gente que dice que Cristo murió una sola vez y se ofreció Él por el perdón de los pecados y ya todo se acabó, que la iglesia o en la misa que es una repetición nada más y que pues que no es un símbolo, lo que sea, pero ahí está diciendo lo que quiero que hagamos hincapié en que ahí les están nombrando o le está ordenando otra vez a los sacerdotes, porque el tema es de los sacerdotes, del sacerdocio. Ese es el tema, ¿verdad? Sabemos que en esta cita podemos sacar otros temas, pero en este caso nos enfocamos a lo que habla del sacerdocio, que ahí les da la orden cuando dice háganlo, o cuando dice que están haciendo esto hasta que Él venga.
Entonces ahí miramos cómo el sacerdote dentro de la Iglesia Católica tiene esa responsabilidad, tiene ese mandato de Dios, que es el ungido de Dios, y que Él hace ese sacrificio ya en el Nuevo Testamento porque Jesús así lo quiso. Entonces, mucha gente vuelve a decir por aquí, por allá, pero el sacerdocio no existe ya en el Nuevo Testamento. El sacerdocio era solamente del Antiguo Testamento, no existe, se terminó, se acabó. No se acabó, no se terminó. Jesús lo instituye, lo cambia ya en el Nuevo Testamento, es un nuevo sacerdocio. Sabemos, por ejemplo, que en el Antiguo Testamento, bueno, que incluso ahorita nos lo va a decir aquí Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12, de hecho ahorita nos lo va a decir qué clase o qué tipo de sacerdocio era en el Antiguo Testamento, y ahora ya en el Nuevo Testamento ya es otro sacerdocio, ya no es el mismo sacerdocio allá en el Antiguo Testamento que se ofrecía pues para hacer los sacrificios, se sacrificaban animales, pero ahora miramos en el Nuevo Testamento que acabamos de leer que ya el sacrificio ya es con Cristo. Vamos a mirar en Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12. ¿Qué nos dice ahí la Biblia? Que Jesús no elimina el sacerdocio. Jesús lo cambia. O sea, hay un cambio, no lo elimina, lo cambia. Ahorita lo vamos a mostrar y por qué nosotros decimos que sí existe el sacerdocio en la Iglesia Católica, en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. ¿Lo tienes? Así pues, el sacerdocio de los levitas. El sacerdocio de los levitas, Antiguo Testamento, los que sacrificaban animales, los que hacían esos sacrificios con sangre de animales, pero que no llevaban a la salvación, a la perfección. Se necesitaba un sacerdocio mejor. Sigue. Que es el fundamento de la legislación de Israel, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. Fíjese qué palabra tan importante ahí. El sacerdocio del Antiguo Testamento no era capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. ¿Sí dice así? Ajá. A la religión perfecta. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos algo más perfecto. Algo más perfecto. Y ya con Cristo lo tenemos todo. Ya tenemos esa perfección en el Nuevo Testamento. Aquello era una sombra, ahora viene Cristo y ya es la realidad. Sigue. De lo contrario, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? ¿Qué necesidad habría de otro sacerdocio, verdad? Si en el Antiguo Testamento aquellos sacerdotes pudieran llevar a la religión a una religión perfecta, ¿qué necesidad habría ya de otro sacerdocio? No habría necesidad. Pero vamos a mirar qué hace Cristo, qué hace Dios aquí. Sí. No a semejanza de Aarón. No a semejanza de Aarón. Miramos que allá donde se ofrecían animales, sacrificios de animales, aquel sacerdocio de Aarón, de la tribu de Leví, era con animales, a semejanza de animales. Vamos a mirar este segundo sacerdocio, el que Cristo cambia, el que Cristo deja dentro de su iglesia. Vamos a mirar a semejanza de quién es. Sigue. Sino a semejanza de Melquisedec. A semejanza de Melquisedec. Vamos a mirar por qué. Y si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Repítelo ahí mismo. Y si hay un cambio en el sacerdocio. Y si hay un cambio en el sacerdocio, cambio. Está hablando de cambio. Un cambio en el sacerdocio. Ahí no está diciendo que si lo eliminó o que se terminó, no. Si hay un cambio en el sacerdocio, entonces
Jesús cambia el sacerdocio del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Allá, sacrificios de animales, sangre de animales. Aquí es el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo. Sigue. Necesariamente la ley también ha de cambiar. Jesús, al que se refiere todo esto. Termina el 12. Sí. Va a ser el 11 y 12. Repite, vamos a mirar ahí, vamos a mirar allí donde habla del cambio, donde habla del cambio que hace del sacerdocio. Y si hay un cambio en el sacerdocio, si hay un cambio en el sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. La ley también ha de cambiar. ¿Por qué? Porque la ley, ¿qué era lo que hacían allá? ¿Qué era lo que la ley pedía? Sacrificios de animales, sangre de animales. Entonces cambia el sacerdocio, cambia la ley. ¿Qué es acá? El sacerdocio a semejanza de Melquisedec y ya el sacrificio de Cristo. Fíjense qué importante es conocer las dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque hay mucha gente que se confunde, mucha gente que dice que el sacerdocio no existe en el Nuevo Testamento. Aquí miramos claro que Dios cambia ese sacerdocio a semejanza de Melquisedec. Vamos a mirar por qué decimos a semejanza de Melquisedec. Terminó el 12, ¿verdad? Sí. El 12. Vamos a mirar en Génesis capítulo 14, versículo 18. ¿Por qué a semejanza de Melquisedec? ¿Quién era Melquisedec? Y vamos a mirar por qué. Sí, en el Antiguo Testamento se habla de los dos sacerdocios, de la tribu de Leví y de Melquisedec. ¿Qué hacía un sacerdocio y qué hacía el otro? Miramos ya uno que es sacrificios de animales, pero vamos a mirar qué hacía este otro sacerdocio que es a semejanza de Jesús, a semejanza de Melquisedec. Siga. Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, trajo pan y vino, pues era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces ahí está diciendo la Biblia que Melquisedec, rey de Salem, en otras versiones dice ofreció pan y vino. Ahí dice trajo, ofreció pan y vino. ¿Por qué? ¿Por qué dice? Pues era sacerdote del Dios Altísimo. Pues era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces ya miramos que en el Nuevo Testamento Jesús cambia el sacerdocio del Antiguo Testamento, donde se ofrecían animales con la sangre de animales, aquel sacrificio lo cambia a semejanza de Melquisedec, que ofrece pan y vino. ¿Qué se ofrece en la Iglesia Católica hoy en día? Pan y vino. ¿Pero quién lo ofrece? El sacerdocio que Jesús dejó, que Jesús cambió aquí en Hebreos capítulo 7, versículo 11 y 12, y a semejanza de Aarón. Fíjense qué importante es conocer las dos partes para estar seguros que sí Dios, que sí Jesús deja un nuevo sacerdote en la Iglesia Católica, en la Iglesia de Cristo. Por eso insisto, sigamos animando a los jóvenes, sigamos animando a aquellas personas que están solteras, que no tienen ningún compromiso, a que vayan, a que prueben, pues en seminarios, no sé, a ver si son llamados por Dios, así como lo dice en Hebreos capítulo 5, versículo 4, que nadie se apropia esta dignidad de ser sacerdote si no es llamado por Cristo. Entonces ahí miramos algo tan clarísimo, que sí existe el sacerdocio en el Nuevo Testamento, que Jesús así lo quiso y así lo dejó. Por eso yo insisto que sigamos pues valorando a nuestros sacerdotes, que les demos gracias a Dios porque los ha dejado dentro de la iglesia de Él, dentro de la iglesia católica, como representantes hacia su pueblo, hacia nosotros,
que ellos son los que nos representan en las cosas de Dios. Vamos a leer una cita bíblica que vamos a mirar que si son representantes, si son embajadores, en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, que sí son representantes de Dios aquí en la tierra, aunque mucha gente dice que no o no quiere creer. Pero si vamos analizando todo esto que hemos estado leyendo, solamente una persona incrédula, solamente una persona atea sería capaz de negar lo que hemos dicho, porque lo hemos dicho fundamentado en la Biblia. No han sido palabras que solamente las diga por decir, sino que la Biblia lo va diciendo. Yo solamente lo estoy pues repitiendo, en otras, vamos a decirlo así. Entonces ahí miramos que sí son embajadores de Cristo. ¿Lo tiene, hermana? Sí. 2 de Corintios 5, 20. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo. Fíjese lo que dice San Pablo. Qué palabra, ¿no? Nos presentamos como embajadores de Cristo. ¿Qué hace un embajador? Pues representando a quien lo mandó, a quien lo ordenó, allá como lo decía en 1 de Corintios 11, 23 en adelante, que él fue el que dio el mandato, la orden. Y aquí dice, nos presentamos. ¿Cómo se presenta el sacerdote? ¿Cómo está diciendo San Pablo? Que nos presentamos como embajadores de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que es un mismo Cristo aquí en la tierra. Aunque mucha gente le da coraje, aunque mucha gente dice que no es verdad o no creen, pero es lo que es. Si nos aferramos a lo que dice la palabra de Dios o verdaderamente escudriñamos las Escrituras, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Es un mismo Cristo aquí en la tierra que nos exhorta por la boca de ellos. Siga. Nos presentamos, pues, como embajadores de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. Entonces, ¿por qué decía que era un mismo Cristo aquí en la tierra? Pues porque dice la Biblia que es como si mismo Dios nos exhortara por su propia boca del sacerdote. Fíjese qué importante es este tema del sacerdocio dentro de la Iglesia católica, dentro de nuestra Santa Madre Iglesia. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición tenemos nosotros como católicos! ¡Qué bendición tenemos como católicos de tener a estos sacerdotes que están al frente del pueblo! Sabemos que pues la mayoría se desgastan, trabajan por su pueblo, y que al mismo tiempo quiero hacerles una invitación, que me gustaría que por ahí, no sé, este video lo miraran muchos sacerdotes. ¿Para qué? Para que nos ayuden a llevar la palabra de Dios, que yo sé que lo están haciendo, pero a lo que me refiero, a lo que quiero decir es que tratemos de dar estos temas de apologética. ¿Por qué? Porque es una manera como fortalece la fe del católico. ¿Cómo se fortalece la fe del católico? Porque, lo digo por esto, porque si nadie nos explica esto, si no lo escuchamos, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a poder distinguir entre el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? ¿Cómo vamos a poder saber que Jesús deja el sacerdocio en el Nuevo Testamento? ¿Verdad? Porque hay mucha gente engañando que el sacerdocio no existe más en el Nuevo Testamento, solamente Antiguo Testamento y hasta ahí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer estos temas, fortalecer nuestra fe, saber? Pues dando estas enseñanzas de apologética. Por eso yo invito a los sacerdotes que escuchen en alguna ocasión estos temas, pues que nos ayuden o que nos den la oportunidad en las parroquias donde se les pida que pues este ministerio, apóstoles de la palabra, pueda llegar y pues ahí comenzar un nuevo movimiento. Vamos a leer una última cita bíblica
allá en Levítico capítulo 21, versículo 8. Una última cita para terminar con este tema. Sabemos que cada tema que estamos compartiendo tiene cantidades y cantidades de citas bíblicas, pero pues tenemos un tiempo, estamos con los apóstoles de la palabra. Hoy nuestra reunión pues lo hacemos de 1 hora a 1 hora y media, entonces pues tenemos un tiempo que debemos cortar. Entonces vamos a leer esta última cita que nos dice ahí la Biblia. Levítico capítulo 21, versículo 8. Al sacerdote. Vamos a mirar qué pasa con el sacerdote. Al sacerdote. Lo tendrás por santo. Lo tendrás por santo. Fíjese lo que nos dice la Biblia. Al sacerdote lo tendrás por santo. Vamos a leer, hermana, búsqueme por ahí rapidito en Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante, y tú terminas con esta, pero ahí voy a terminar con estas dos citas bíblicas porque son muy importantes y quiero hacer hincapié en estas dos citas, en algunos puntos tan importantes que debemos de saber nosotros como católicos. ¿Por qué? Porque aquí hay algo tan importante, que hay muchas personas que no valoran al sacerdote, que no respetan al sacerdote, y aquí nos está diciendo la Biblia que al sacerdote lo tendrás, ¿qué dice? Por santo. Por santo. Ahora, hago una aclaración aquí. No es que el sacerdote sea santo, no. Ya miramos que es un pecador, pero lo tendremos como santo, y vamos a mirar por qué. Lo miraremos como un santo. Yo miro mucha gente que siempre dice: ay, padre, usted es un santo, ay, que mire, que esto. Los tenemos como santos, no porque sean santos impecables, están caminando en la santidad, no porque no pequen, siguen pecando, pero los tenemos como santos. ¿Por qué? Porque Jesús los dejó y porque son elegidos de Dios, son consagrados de Dios. Por eso es que los tenemos como santos. Repítelo todo y sigues. Al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Lo tendrás por santo. ¿Por qué? Porque ofrece el pan de tu Dios. Sigue. Será santo para ti, porque yo soy santo. Será santo para ti, porque yo soy santo. Fíjese qué palabra tan tremenda, que lo tendrás por santo porque yo soy santo. Entonces ahí miramos, vamos a leer esta última cita, a ver si nos da tiempo por ahí, de Lucas capítulo 17, versículo 11 en adelante. De camino a Jerusalén, Jesús pasaba por los confines entre Samaria y Galilea, y al entrar en un pueblo, le salieron al encuentro 10 leprosos. Vamos a mirar qué hacen estos 10 leprosos. Vamos a mirar qué hacen estos 10 leprosos. ¿Qué le dicen a Jesús? Le salen a su encuentro. Siga. Se detuvieron a cierta distancia y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Repítalo allá donde dice de Jesús, ten compasión de nosotros. Se detuvieron a cierta distancia. Se encuentran con Jesús personalmente. Se detuvieron los leprosos, se detuvieron a cierta distancia. ¿Qué le dicen a Jesús? ¿Qué le piden a Jesús? Y gritaban: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Vamos a mirar qué les dice Jesús. Sigue. Jesús les dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Ahí miramos la importancia del sacerdocio, ¿no? Ahí miramos la importancia del sacerdocio. Vayan y preséntense al sacerdote. Fíjese qué importante es el sacerdote. ¿Por qué? Si Jesús era Dios, si Jesús los podía sanar ahí, ¿y por qué no lo hizo? ¿Por qué? Porque Él tiene embajadores aquí en la tierra. Y Él dice: yo tengo mis ayudantes, vayan y preséntense al sacerdote. Si hubiera sido un protestante, no hubiera ido.
no hubiera ido, le hubiera dicho, usted me sana aquí, pero no voy al sacerdote. ¿Por qué? Porque el protestante no cree en el sacerdote. Lamentablemente ellos no tienen sacerdote y pues ellos no creen en eso. ¿Por qué? Yo no sé por qué, pero está escrito en la Biblia que sí existe el sacerdote. O sea, ahí está diciendo la Biblia que estos leprosos le creyeron, o más bien el cristiano verdadero le va a creer, va a obedecerle a Dios y va a ir a donde el sacerdote. El que no cree, el que no es verdadero cristiano, no le va a hacer caso al sacerdote y no va a ir. ¿Qué pasa ahí? El protestante no le hace caso y no va al sacerdote. Fíjese qué importancia ahí la palabra de Dios, que el verdadero cristiano va y el que no es verdadero, que se dice ser cristiano pero que no es, ¿por qué? Porque no va al sacerdote. Si a un hermano separado le dicen vaya al sacerdote, pues no voy. No le hace que no me sane, pero no voy. Entonces ahí miramos la diferencia entre un verdadero cristiano que sí obedece y un falso cristiano que no obedece lo que Jesús está diciendo. Palabras de Jesús. Ahí